Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a las transmisiones de Hematology World. Recuerden que estas charlas son cortas, son muy generales porque están dedicadas no solamente a las personas de ciencias de la salud, sino también a todas aquellas que tengan algún interés por revisar algunos de los tópicos que vamos a compartir, conmemorando el Día Mundial de la Trombosis durante toda esta semana. Para hoy lo que nos toca es desarrollar lo correspondiente a las púrpuras trombocitopénicas trombóticas. Tiene un nombre muy grande, ¿cierto? Así que sigan, por favor. Para ello, vamos a pasar a definir lo que es una púrpura trombocitopénica trombótica, cuáles son los signos o síntomas asociados, cuál es el principal factor o alteración que conduce a la aparición de una púrpura trombocitopénica trombótica, cuáles son algunos de los hallazgos a nivel de laboratorio y por supuesto cerramos con algunas recomendaciones. Quédense. Con base en el nombre, púrpura trombocitopénica trombótica. Púrpura porque se caracteriza por la presencia de equimosis o moretones, como comúnmente lo llamamos en alguna región del cuerpo. Trombocitopénica porque hay disminución de las plaquetas. Y trombótica porque existe una incrementada probabilidad de formación de coágulos dentro de la circulación sanguínea. Pero, si queremos ser mucho más profundos en cuanto a la definición, diremos que es una microangiopatía. Micro, pequeño, angio, vasos, patía, problema. Problema en los vasos pequeños, lo cual estaría manifestada por la presencia de formación de agregados plaquetarios. Estos agregados plaquetarios van a tener como base la alteración en la función o la no función de una enzima, la que se conoce como ADAMTS13. Por tanto, puede haber alteraciones de tipo inmune que involucren sobre la función o puede haber alteraciones a nivel congénito que disminuyan la producción del ADAMTS13. Usualmente está caracterizada por cursar con recuento de plaquetas bajo, por fragmentación de los glóbulos rojos a raíz de esa alteración mecánica donde los hematíes chocan con los coágulos que se están formando. También es más común en las mujeres en una relación de 2:1 comparado a los varones y suele manifestarse entre los 30 a 40 años. En función a que sea adquirido secundario por algún antecedente como proceso autoinmune tipo lupus eritematoso sistémico o sea congénito, es que se va a dar la presentación clínica de la enfermedad. Si es congénito, será durante los primeros 6 meses de vida y en caso de ser adquirido secundaria, se manifestará pasada la tercera década con mayor probabilidad. Algo que también llama mucho la atención es que los pacientes suelen referir parestesia, esa sensación de cosquilleo en la piel, sensación de frío, de calor o cefaleas. Son algunos de los tópicos que nosotros conocemos como afecciones neurológicas que se relacionan mucho con las púrpuras trombocitopénicas trombóticas. La principal razón para el desarrollo de una púrpura trombocitopénica trombótica es la alteración a nivel de la enzima ADAMTS13. ¿Qué es ADAMTS13? Es una metaloproteinasa cuya función principal es destruir los multímeros del factor von Willebrand. Si nosotros recordamos cuando desarrollamos la clase de hemostasia, habíamos visto que tras la injuria de un vaso sanguíneo se expresaba el factor von Willebrand, lo que hacía posible que proteínas de reconocimiento a nivel de la membrana de la plaqueta promuevan la adhesión. Esta adhesión estimularía cambios conformacionales haciendo que las plaquetas se vayan agregando y al momento de agregarse secretarían algunos productos que permitirían que vengan más plaquetas y sobre ellas finalmente se activen los factores de la coagulación. Eso quiere decir que inicialmente se formaba un trombo con base en plaquetas y luego un trombo mucho más estable con presencia de los factores plasmáticos de la coagulación. Pero los pacientes que tienen púrpura trombocitopénica trombótica tienen alteraciones a nivel de ADAMTS13, como les había indicado, ya sea por alteraciones congénitas y por lo tanto se manifestará clínicamente esta entidad durante los primeros meses de desarrollo, o puede ser producto de la presencia de un autoanticuerpo que esté trabajando sobre ADAMTS y reduzca la funcionabilidad de la enzima. Para poder comprender mejor cómo es que trabaja ADAMTS13 sobre el factor von Willebrand, hemos preparado la siguiente animación. Y para ello tenemos que situarnos hacia el interior de un vaso sanguíneo. Hacia el interior de un vaso sanguíneo lo que vamos a observar son células del endotelio vascular. Debajo de ellas tenemos al subendotelio y a las células sanguíneas que están suspendidas justamente en la sangre, moviéndose hacia un sentido.
El detalle particular es que en condiciones de normalidad, estas células del endotelio vascular no van a permitir la adherencia espontánea de ningún elemento celular ni de la formación del coágulo, mientras que en casos de injuria se exponen componentes de esta región del subendotelio y así permitirían que las plaquetas se adhieran, cambien conformacionalmente y se promueva la formación del coágulo, todo lo que nosotros conocemos como hemostasia. Pero, ¿qué es lo que pasa en los pacientes que tienen púrpura trombocitopénica trombótica? Una de las tantas proteínas que puede ser expuestas frente a la injuria de un vaso sanguíneo, como por ejemplo por lesión local de esta célula endotelial, ¿qué es lo que pasa? Se expone el componente que nosotros conocemos como factor von Willebrand, la fibronectina, entre otras proteínas que permiten el anclaje de las plaquetas gracias a estructuras de reconocimiento. En condiciones normales, esta respuesta es favorable, que frente a la injuria se puedan agregar las plaquetas, puedan cambiar conformacionalmente y promover que vengan más plaquetas para la formación de un trombo y evitar que siga saliendo la sangre por ese vaso que está con la injuria. Pero, ¿qué es lo que sucede? También encontramos factor von Willebrand en plasma, que puede ser secretado por las células del endotelio vascular. Entonces, ADAMTS13, ¿qué es lo que va a buscar hacer? Destruir estas asociaciones de factor von Willebrand, porque el factor von Willebrand podría promover la unión o adherencia de más plaquetas, las cuales seguirán cambiando conformacionalmente tras el estímulo y promoverán que migren mayor cantidad de plaquetas y por lo tanto se desencadene la formación de un coágulo. Ese es el gran detalle. En condiciones de púrpura trombocitopénica trombótica, esta enzima DAMTS13 puede estar bloqueada, ya sea por la actividad de un anticuerpo que reconoce a la enzima o por alteraciones congénitas que han disminuido su actividad, ya sea por no producción o producción anómala del ADAMTS13. Entonces los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica tendrán una función alterada de la enzima o tendrán niveles inferiores a los rangos referenciales reportados para la misma. Esto nos lleva al siguiente escenario. ¿Qué es lo que sucedería si es que ADAMTS13 no ha podido destruir los multímeros del factor von Willebrand y se ha dado la asociación de las plaquetas? Al circular un glóbulo rojo, este tendría un choque con este agregado plaquetario y se formaría una célula fragmentada, lo que nosotros conocemos como esquistocito o esquizocito. Lo mismo pasará con otros glóbulos rojos que estén circulando y se toquen con este agregado plaquetario. Las otras células sanguíneas pueden sufrir algún tipo de efecto también. Asimismo, como las plaquetas se han adherido a raíz de que el ADAMTS13 no está trabajando bien, vamos a encontrar en lámina periférica una disminución en el recuento de plaquetas. Y eso justamente nos lleva a la siguiente gráfica, donde observaremos qué es lo que hay cuando exploramos un frotis de un paciente con púrpura trombocitopénica trombótica al microscopio. Por eso, cuando estamos revisando la lámina periférica de un paciente con púrpura trombocitopénica trombótica, lo que vamos a observar al microscopio es la presencia de estos fragmentos de glóbulos rojos, lo que nosotros conocemos como esquizocitos o esquistocitos. Producto de esta destrucción de los glóbulos rojos por exposición a las plaquetas agregadas, no solamente se observarán los fragmentos, sino también estaremos encontrando disminución en la presencia de plaquetas, trombocitopenia más destrucción mecánica de los glóbulos rojos. Esto es conocido como anemia microangiopática, por la destrucción de los glóbulos rojos dentro de circulación de bajo calibre. No solamente se va a observar en pacientes que tengan púrpura trombocitopénica trombótica. La anemia microangiopática también puede ser evidenciada en pacientes que tengan síndrome urémico hemolítico, con la diferencia de que los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica cuentan básicamente con alteraciones en la funcionabilidad o producción de la enzima ADAMTS13, y ello es lo que promueve la adherencia de las plaquetas por estar presentes los multímeros de factor von Willebrand. Mientras que en el síndrome urémico hemolítico, básicamente esta destrucción mecánica de los glóbulos rojos es el producto de la exposición de toxinas liberadas por microorganismos dentro de nuestro sistema. Otros hallazgos de laboratorio
producto de la destrucción, incrementará la concentración de la láctico deshidrogenasa. Producto de la liberación de la hemoglobina, se incrementará la concentración de la bilirrubina. Ello también conduce a una disminución de la aptoglobina y por la destrucción de los glóbulos rojos y liberación de la hemoglobina encontraremos presencia de hemoglobina en orina, es decir, una coloración rojiza. Por ello, para el diagnóstico confirmatorio de un paciente con púrpura trombocitopénica trombótica, no solamente es muy importante el hallazgo de la anemia microangiopática, sino también la demostración de la presencia de algún inhibidor de ADAMTS13 o alteraciones a nivel de la secuencia génica que codifica para esta enzima, es decir, mutaciones en el gen que codifica para esta metaloproteinasa. Recordemos que ambas condiciones, la inhibición así como la alteración a nivel génica, produce disminución en los niveles de ADAMTS13 o disminución en la funcionabilidad. Ello converge en un incremento en la formación de multímeros de factor von Willebrand y sobre esto se estarían anclando las plaquetas promoviendo la formación de los trombos. Mientras que en el síndrome urémico hemolítico, ya sea por asociación a la liberación de alguna toxina, producto de la actividad de un agente bacteriano como la Escherichia coli, o en los pacientes que tienen síndrome urémico hemolítico atípico, donde se incrementa la activación de proteínas del sistema inmune, vamos a observar que pueden desencadenar la formación de trombos, ya sea por injuria a nivel vascular o ya sea por desregulación de las proteínas del sistema inmune. Por estas razones, cuando se busca una terapéutica para los pacientes que tengan púrpura trombocitopénica trombótica, se intenta atacar por tres flancos. Si es que hay una disminución en la producción de ADAMTS13, entonces un recambio plasmático con administración de ADAMTS13 recombinante. Si es que lo que se demuestra es la presencia de anticuerpos que estén afectando a la enzima, entonces se puede administrar tratamiento que va a ir en contra de los anticuerpos anti-ADAMTS13. Otra vía también es disminuir la afinidad de la unión del receptor glicoproteína 1B que expresa la plaqueta. Espero que estos tópicos, aunque algo generales, le hayan servido, aunque sea un poquito. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por estar ahí y recuerden que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos con mucho amor, con mucho desprendimiento y teniendo siempre presente de que para nosotros lo más importante son nuestros pacientes. Gracias a todos, muchas bendiciones. Hasta luego.